El formato de esta sesión es de conversatorio, ¿sí? Y está integrada por un grupo numeroso y diverso de personas que van a compartir de forma ágil los principales datos, mensajes y experiencias sobre los temas que hoy nos convocan. En ese sentido, no va a haber opción para un bloque de preguntas y respuestas, pero de cualquier modo pueden dejar sus comentarios en el chat sobre las ideas y reflexiones que las intervenciones les motiven, y estas van a ser, además, recogidas en la memoria del evento. Para introducir esta sesión, quisiera destacar dos procesos políticos centrales que impulsamos desde la ILC. Uno de ellos es el relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre lo cual, como saben, hemos intercambiado ampliamente el día de ayer. Y el otro es también un proceso global, que es el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Este decenio, que va del 2019 al 2028, tiene como objetivo motivar a que los estados elaboren políticas públicas para el desarrollo de este sector. De otro lado, el decenio contribuye también con los ODS, pues algunas de sus metas están directamente, estrechamente vinculadas. Pero han pasado 2 años desde el lanzamiento del decenio y observamos que en América Latina su implementación avanza de manera lenta. Solo 4 países de la región cuentan actualmente con un plan de acción nacional para la implementación de este decenio. Pero también hay que reconocer que existen avances, existe mucha actividad dirigida a fomentar el fortalecimiento de la agricultura familiar, con excelentes propuestas e involucramiento desde la sociedad civil a lo largo de toda la región. Esperamos por eso que este proceso se acelere en los próximos años. La sesión de hoy tiene como objetivo presentar desde las voces de los actores involucrados e involucradas en estos procesos un balance sobre la situación de la agricultura familiar en América Latina y sobre las estrategias y políticas que se están impulsando para su fortalecimiento en el marco del decenio. El programa cuenta con 2 bloques. En el primero van a presentarse los resultados del análisis hecho en 5 países de la región por parte de la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar que apoya la ILC, sobre el estado de la agricultura familiar en el marco de este decenio. Estos estudios y los datos generados se plantearon como herramientas para contribuir con el trabajo de incidencia en favor del decenio y para empujar a los gobiernos a reportar también sobre sus avances. En un segundo momento, 5 representantes de organizaciones campesinas e indígenas nos van a contar sobre los procesos que están impulsando a favor de la agricultura familiar desde los territorios, alrededor de diversos espacios de incidencia, y sobre lo cual estoy segura de que tenemos mucho que aprender. Finalmente vamos a contar con la presencia del Foro Rural Mundial, miembro de ILC, gran impulsor del decenio. Su representante nos va a hacer comentarios finales del conversatorio y nos va a alcanzar la perspectiva del Foro Rural a partir del trabajo que realizan en la región y en el mundo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de balance sobre la agricultura familiar en la región. Esta presentación de balance va a estar a cargo de Liliana Vargas. Por favor, a Jeremías le pediría que silencie su micrófono. Muchas gracias. Liliana nos va a hacer esta presentación. Ella es facilitadora de la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar que he estado mencionando hace un momento y cuyo punto focal es la Red Nacional de Agricultura Familiar de Colombia. Entonces, sin más, Liliana, por favor, tienes la palabra por 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Zulema. Muchísimas gracias a todas las personas que se han vinculado esta mañana a oír estas reflexiones sobre qué viene pasando con la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria en la región. Bueno, lo primero que tendría que decir es que la agricultura familiar ha venido cobrando gran importancia desde el año 2014, cuando se estableció el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Luego, en el 2018, con la declaratoria del decenio, el compromiso con su fortalecimiento fue reafirmado por diferentes estados latinoamericanos que se comprometieron con esta declaración. Pero, ¿qué ha pasado con estos compromisos? Los informes nacionales elaborados hasta el momento con diferentes miembros de la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar en 5 países de la región, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Guatemala,
abordaron el análisis de la situación actual de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria en torno a los 7 pilares establecidos por el decenio. Ahora, más adelante, vamos a poder ver cuáles fueron estos avances que pudimos reportar en estos informes. Pero lo primero que tendríamos que decir es que estos informes permitieron identificar las singularidades que aborda el concepto de la agricultura familiar en cada país donde se realizaron los informes. En este sentido, podemos afirmar que la agricultura familiar es diversa, multicultural, y no está atada solamente a factores de desarrollo productivo. Por el contrario, está íntimamente relacionada con el territorio, con el manejo sostenible de los recursos, y tenemos que decir esto, está en oposición al modelo de desarrollo rural imperante y que prioriza los agronegocios, un modelo que es el que en la región prepondera en las apuestas de desarrollo rural en cada uno de los países que fueron analizados en estos 5 informes. Ahora sí, veamos qué podemos decir sobre estos avances en cada uno de los pilares. El primer pilar que estableció el diseño fue el pilar concerniente a crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar. Sin lugar a dudas, respecto de este compromiso, los gobiernos han venido avanzando en los 5 países analizados. Ha habido un aumento progresivo de las políticas públicas para el fortalecimiento de la agricultura familiar, pero esto no solo debido al compromiso de los estados, sino también gracias a las presiones e incidencia que han venido haciendo las organizaciones de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria en la región, en todos los procesos que se han articulado, procesos participativos y de diálogo en las mesas nacionales que se han creado con este objeto. Es así, por ejemplo, que Perú cuenta con un plan de implementación del decenio actualmente. De los 5 países analizados, como ya nos decía Zulema, Perú en estos 5 países es el único que cuenta con un plan. Argentina cuenta con una ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Recientemente se viene trabajando en su reglamentación. Ecuador está avanzando en una mesa de negociación de un plan para la implementación del decenio. Esto también es un avance reciente y se da en el marco de las negociaciones, incluso ahora en este escenario de pandemia. Colombia cuenta con una resolución ministerial que establece los lineamientos para una política pública en agricultura familiar, y Guatemala cuenta con un programa específico para la agricultura familiar. Estos, sin lugar a dudas, son avances que se han venido dando en la región en cuanto a los compromisos adquiridos por los estados en relación con la implementación del decenio. Sin embargo, la legislación aprobada, las políticas y programas construidos enfrentan una gran dificultad, y es precisamente, encontramos en estos análisis, la falta de recursos suficientes para implementar estos programas, estas políticas. La asignación presupuestal ha venido disminuyendo en los últimos años, y obviamente a esto se suma también dificultades propias que genera la burocracia para acceder a estos recursos, así como problemas que enfrentamos la mayoría de países en América Latina referidos a la corrupción o la priorización inclusive del modelo agroexportador en las inversiones que hacen los estados. Ahora bien, miremos qué ha pasado con el segundo pilar. Este pilar se relaciona con el tema de apoyar a los jóvenes y con esto asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria. ¿Qué podemos decir al respecto? El diseño estableció como prioridad a través de su segundo pilar la sostenibilidad
a través del relevo generacional, haciendo énfasis en la generación de oportunidades para los jóvenes que habitan en los entornos rurales y que actualmente no encuentran oportunidades para establecer su plan de vida desde esos territorios y desde opciones como la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria. Los, eh, por favor, ¿podrían cerrar los micrófonos? Gracias. Los informes dan cuenta que las medidas adoptadas en términos de políticas y programas son insuficientes, son sectorizadas y no atienden necesidades de fondo como una educación pertinente para el entorno rural. El sector educativo en las zonas rurales sigue siendo precario, la deserción escolar sigue siendo una constante y esto afecta en mayor medida, tenemos que decirlo, a las mujeres jóvenes en la que hacen parte de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria. Por otro lado, la informalidad laboral, la falta de asistencia técnica y acceso a mercados y a la tecnología para los jóvenes siguen siendo limitantes y factores para que ellos continúen considerando la migración a las ciudades y no retorno al campo como sus únicas posibilidades. Sin embargo, algo alentador es que cada vez son más los jóvenes que integran procesos organizativos de agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria y que trabajan por propuestas de incidencia, como en el caso argentino, donde están promoviendo una iniciativa para el acceso a tierras para los y las jóvenes. Ahora veamos qué ha pasado con el pilar número 3. Este pilar corresponde a la promoción de la equidad de género en la agricultura familiar y el papel, reconocer el papel de liderazgo de las mujeres rurales. Sin lugar a dudas, las presiones de los organismos internacionales, la cooperación internacional y de las mismas organizaciones de mujeres han hecho que actualmente las políticas en materia de agricultura familiar incluyan una perspectiva de acción hacia el reconocimiento y fortalecimiento de la participación de la mujer en los programas de apoyo a la agricultura familiar. Y no es para menos. Los informes evidencian el peso que tienen las mujeres en la economía rural, donde llegan casi a ser en todos los países el 50% de la fuerza de trabajo en el campo. Y este porcentaje aumentaría si se reconociera el valor económico de todo el trabajo de cuidado que hacen las mujeres a diario. En los 5 informes evidenciamos que estas medidas se han integrado, por ejemplo, en líneas especiales de crédito para las iniciativas productivas de las mujeres rurales, en programas de acceso a capacitación y asistencia técnica, incluso en líneas especiales de acceso a recursos como la tierra. Los esfuerzos hechos por incidir en estas políticas son inmensos, pero aún se observan muchas falencias, por ejemplo, en materia de encontrar información suficiente y sistematizada para atender las problemáticas particulares de las mujeres rurales, limitantes para acceder, por ejemplo, a las líneas especiales de crédito. Si bien se han abierto estas posibilidades, por ejemplo, de acceso a la tierra, aún los grados de titulación de tierras para las mujeres rurales son muy bajos. Hay bajos Lili, también. perdón, ¿Aló? te queda un minutito. Oh, por Dios. Tenemos bajos niveles de asociación y asistencia técnica y hay una menor vinculación de las mujeres al mercado. En el pilar número 4 podemos identificar un aumento creciente de los niveles de participación en instancias de deliberación de políticas públicas de las organizaciones de la agricultura familiar. También hay una creciente avance en términos organizativos internos y de fortalecimiento interno de las organizaciones de la agricultura familiar. Sin embargo, notamos que la lógica de la empresarización del campo es la que prima en los programas e incentivos a la asociatividad dados por los estados, y se necesitan nuevos enfoques y formas particulares que promuevan esas formas organizativas orgánicas de la agricultura campesina familiar y étnica comunitaria, que suelen basarse mucho más en modelos cooperativos y solidarios y no de competencia, como los que se impulsan desde estos programas estatales. Respecto al pilar 5, que se refiere a la inclusión socioeconómica, podemos notar
que en los países analizados habiendo una precariedad en materia económica, en materia de seguridad social, de empleo digno y garantía de los derechos como la educación y a la salud de los habitantes rurales. Como ya les decía hace un momento, los modelos impulsados por los estados, en ellos sigue primando la lógica de los encadenamientos productivos en los programas nacionales. Estos programas buscan la asociatividad entre procesos agroindustriales a gran escala y las iniciativas productivas medianas y pequeñas, pero esta lógica es rechazada por las organizaciones de la agricultura familiar, ya que termina siendo desventajosa y dejando todas las cargas a los pequeños productores, quienes asumen los riesgos de producción. Es una lógica además pensada desde el modelo agroexportador y no de soberanía y autonomías alimentarias que promueve la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria. En cuanto al pilar 6, podemos decir que en la región se destacan los impulsos a modelos mucho más sostenibles de producción y en ello hay una fuerte apuesta por la agroecología como modelo político de transformación de los sistemas agroalimentarios, pero en las luchas que se han venido dando han sido pocos los avances de cómo este modelo puede ser recogido en políticas públicas por los estados. Igualmente, por ejemplo, se viene luchando en temas que tienen que ver con la libre circulación de las semillas y los territorios libres de transgénicos. En cuanto al pilar 7, es el pilar en el cual observamos menos avances respecto a políticas públicas. Se reconoce y se nombra en los documentos que se analizaron, en las políticas, en los programas, a la agricultura familiar y étnica comunitaria como diversa, multicultural, pero más allá de este enfoque y de nombrarla de esta manera, no vemos cómo esto se aterriza en prácticas, programas específicos que lleven específicamente a que la agricultura familiar tenga esa visión multisectorial y de desarrollo propio de quienes la impulsan, las organizaciones de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria. Creo que me pasé de ese minuto, disculpen por favor, es muchísima información la que hemos podido recoger a través de estos informes y ahora mucho más adelante en el siguiente bloque podremos verlo en detalle. Gracias. Muchas gracias, Lili. Sí, efectivamente hay muchísimo que decir. Lo que has presentado ha sido ya un montón y ahora vamos a seguir profundizando sobre los desafíos, ¿no? Liliana nos ha contado acerca de varios de los problemas que existen desde la institucionalidad pública, la falta de presupuesto, la falta de programas para la juventud, la atención a las mujeres, ¿no? Sobre todo esto vamos a seguir profundizando, así como también evidenciando que existe, como también ha mencionado Liliana, una base social muy fuerte que viene empujando los procesos en favor de la agricultura familiar. Entonces, para ir más allá, vamos ahora a entrar a brindarles información clave sobre lo que ocurre en cada país por parte de quienes han elaborado estos estudios. Para esto voy a plantear una pregunta común a todos nuestros panelistas del primer bloque. Esta pregunta es: ¿cuáles fueron los principales hallazgos sobre los avances en las políticas públicas en el marco del diseño de la agricultura familiar en los estudios que han realizado? Tenemos con nosotros para responder a esta pregunta a 5 panelistas. Cada uno va a tener 5 minutos para responder a la pregunta. Desde Guatemala tenemos a Miriam Suyuk. Miriam es analista de presupuesto público en el Instituto por la Democracia de la Coordinadora de ONGs y Cooperativas de Guatemala, CONGECOT. Desde Argentina tenemos a Pablo Fere, secretario ejecutivo de Redes Chaco. Desde Ecuador a Esteban Daza, que es coordinador académico del Instituto de Estudios Ecuatorianos, el IEE, y también del Observatorio de Cambio Rural. Desde Perú tenemos a Miguel Pintado, que es economista del Centro Peruano de Estudios Sociales, el CEPES. Y desde Colombia tendremos a Juliana Millán, que es directora política de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI y es enlace de articulación y movilización de la RANAF de Colombia. Entonces, a ver, voy a repetir la pregunta antes de empezar, que es: ¿cuáles fueron los principales hallazgos sobre los avances en las políticas públicas que encontraron en sus estudios en el marco, por supuesto, del diseño de la agricultura familiar? Entonces, vamos a empezar. Miriam, por favor, tienes 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Muy buen día a todos y todas. En este sentido,
por el corto tiempo que tenemos, comentarles que el estudio pues fue planteado desde 4 objetivos. Uno era revisar los avances, ¿verdad?, en materia de agricultura familiar, las dificultades, el segundo, el tercero, en relación a las estrategias y avances comunitarios, y un cuarto, precisamente, el tema de las políticas públicas. Hemos encontrado, pues, que en Guatemala el contexto no es favorable, ¿verdad?, para la agricultura familiar. En el caso del acceso a la tierra, este sigue siendo un problema actual, ¿verdad? Hay persecución de los líderes políticos, de los líderes comunitarios, de las personas que están en el resguardo, ¿verdad?, de los bienes. El tema de la nutrición crónica, la inseguridad alimentaria, sigue en incremento, ¿verdad? Somos uno de los países con el mayor número de casos con niñez viviendo con desnutrición crónica, y lamentablemente el COVID pues vino a afectar aún más esta situación. Los niveles de pobreza y pobreza extrema, salarios estancados y el tema del cambio climático. Lamentablemente esto pues nos hace estar en un contexto que no es favorable. Sin embargo, consideramos que dentro de estos avances hemos logrado todo el tema de la discusión, del análisis, de las propuestas, ¿verdad?, sobre lo que significa la agricultura familiar, sobre la importancia. Y en este sentido, eh, los diferentes actores que tienen que ver con la agricultura familiar hemos estado en estas discusiones. Estamos hablando de los campesinos, de las campesinas, de la academia, de las organizaciones sociales, de la institucionalidad pública, pero también de la comunidad internacional. A ese punto hemos avanzado, ¿verdad? Ya esto lo decía Liliana, en lo que hemos avanzado en cuanto a país, ¿verdad? Como compromiso de asumir, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos retomado el tema de la agricultura familiar entonces como algo, como un tema importante, como un tema que en realidad permite a este país poder apoyar a salir de esta crisis que tenemos. ¿En qué hemos avanzado específicamente entonces? En reconocer, ¿verdad?, quién es la población que está dentro del concepto de agricultura familiar. De 1.300.000 familias, estamos hablando del 65% de la población. Estamos hablando de 513.395 familias que viven de la agricultura familiar a través de la subsistencia, 105.000 de la infrasubsistencia y 171.000 de los excedentarios. Son los campesinos y las campesinas que alimentan y que sostienen los mercados locales, el nacional e inclusive el regional. En este caso, digamos, cuando vemos los avances, vemos entonces que si hay un reconocimiento, pero en las dificultades o en los retos que se tiene es precisamente que el Ministerio de Agricultura, que en este caso es el ente rector, la institucionalidad pública pueda tener la capacidad de contar con recursos económicos para hacer viable el programa de agricultura familiar. En este sentido, el estudio, ¿verdad?, nos permitió identificar cuánto del presupuesto del porcentaje del PIB se asigna al Ministerio de Agricultura. El año 2017, el 0.32%, lamentablemente, a partir de ahí viene en disminución, a tal punto que para el año 2022 la propuesta del nuevo gobierno, de este gobierno en turno, es eliminar el programa de agricultura familiar dentro del Ministerio de Agricultura. Es un fuerte retroceso, sería un fuerte retroceso, puesto que veníamos por lo menos garantizando que el concepto fuera visible dentro del Ministerio de Agricultura. Vemos, ¿verdad?, que el presupuesto del Ministerio de Agricultura todavía es bastante débil en relación a asignar a la agricultura familiar. Sin embargo, en el 2017 pudimos observar que del presupuesto total del ministerio, 52% de los recursos estuvieron destinados a la agricultura familiar. Esto fue positivo, ¿verdad?
debido a que entonces la apuesta estaba dada ahí en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, después de ese año, el presupuesto fue disminuyendo. Este es un reto bastante serio, ¿verdad? Para las organizaciones campesinas y para todos los sectores involucrados, garantizar que el programa de agricultura familiar se mantenga dentro del ministerio, pero que además cuente con recursos. Querida Miriam, tu tiempo se ha cumplido. Te pediría Bien, cerrar, por favor. gracias. Solo comentarles que desde las organizaciones campesinas, pese a las limitaciones, son quienes siguen sosteniendo, ¿verdad?, los sistemas alimentarios del país. Y para cerrar, la parte de las propuestas de las mujeres, estamos avanzando en la propuesta de Ley 5452, Ley para el Desarrollo Económico de las Mujeres, que precisamente pretende dotar a las mujeres de recursos para implementar sus proyectos, las propuestas de proyectos productivos. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por ceñirte el tiempo también. Está claro que es una tarea muy difícil impulsar políticas para la agricultura familiar y como vemos en el caso de Guatemala hay avances y retrocesos o contradicciones, como que se asumen compromisos y se reconoce la importancia del tema, pero que sin embargo se reducen los presupuestos, ¿no? Vamos a seguir con Pablo Freire, por favor, desde Argentina. Pablo, tienes la palabra. 5 minutos. Bien, bueno, gracias. Bueno, a ver, yo voy a complementar ya específicamente a Argentina, pero creo que la excelente síntesis que hizo Liliana, muchas cosas que la cuenta se repiten en la Argentina. Este documento, el informe país, lo hizo el equipo de Redes Chaco, esta plataforma regional, con importantes aportes de nuestra ENI de Argentina, la asamblea de la ENI, con organizaciones de base y organizaciones indígenas, e informantes claves para cubrir un poco todo el país. En la Argentina, según el INTA, los relevamientos que tenemos hasta ahora, hay alrededor de 252.000 unidades productivas que se caracterizarían dentro de la agricultura familiar. Estamos hablando de más de 2 millones de personas y que ocuparían alrededor de una parte importante del territorio nacional. Pero cuando se ven los números del sector, tenemos que la agricultura familiar campesina e indígena, con estas unidades productivas, genera aproximadamente un 20% del Producto Bruto Agropecuario, genera aproximadamente un 54%, un poco más del 50% del empleo, pero en términos de tierras cultivables, solo el 13% está en esta gran cantidad de personas. Uno de los grandes problemas para las comunidades indígenas y campesinas, que son agricultoras, pastoras, cazadoras, recolectoras, pescadoras, y que también tienen alguna actividad agrícola o de pequeña ganadería o de ganadería mayor también, incluso actividad artesanal, ingresos extraprediales o incluso subsidio del Estado, que arman el combo, el paquete que mantiene a la agricultura familiar. Muchas veces el problema grave es la falta de seguridad en el territorio. Como se ha mencionado anteriormente, la Argentina tiene una ley de reparación histórica para la agricultura familiar campesina e indígena, con la creación de una Secretaría de Agricultura Familiar y espacios de participación como el Consejo Nacional, pero la letra es una cosa y la práctica es otra. Esta ley necesita ser reglamentada y hace años y años que, incluso es uno de los grandes objetivos de nuestra ENI, de impulsar la participación y la posibilidad de que las familias y las organizaciones incidan y participen en este consejo para que una vez por todas la ley sea reglamentada. Tenemos también varias leyes y sobre todo en términos de derechos de pueblos indígenas que voy a aprovechar que en el próximo bloque va a hablar Germán David de la situación de Argentina y de los pueblos, así que me voy a ahorrar unos minutos de ese tipo de cosas, pero cosas como la consulta previa, libre e informada es algo que muchas veces falta. El Estado tiene las grandes metas de producción, el gran debate, ¿no? De los modelos de producción, ¿no? El modelo más de agronegocio, con una lógica más extractivista, y otra lógica más de relación con la tierra y de agroecología o de producción, digamos, en otro vínculo con la tierra de la agricultura familiar en debate. Ahora, cuando nosotros vemos que el gobierno reflota un plan
agroalimentario, que lo escribió en un gobierno anterior, el que hoy vuelve a ser ministro de Agricultura, donde la agricultura familiar pasa muy desapercibida, donde se aspira a llegar a 160 millones de toneladas de granos, aumentar de 33 a 42 millones de hectáreas de tierras cultivadas en este tipo de actividad, y que lamentablemente zonas como nuestro Gran Chaco estaría siendo el punto clave para el avance y para lograr esta cuestión, este avance de la frontera agrícola. El tema de los conflictos por la tierra están distribuidos en todo el país. El noroeste de la Argentina conté que tiene aproximadamente un 28%, le sigue la Patagonia con un 20%, y las otras zonas también con una parte importante de los conflictos por la tierra que es lo que decía anteriormente, ¿no? Se habla de la necesidad de una reforma agraria en Argentina, una reforma agraria integral, pero por otro lado, la desaparición de aproximadamente el 41% de los agricultores familiares en la Argentina, según el último censo, nos habla de una contrarreforma, ¿no? Y una concentración de la tierra más que nada. Especialmente afectada es el capítulo que desarrollamos sobre las mujeres. No hay información desagregada por género sobre la titularidad de las tierras que existen, y muchas veces el hombre es el único titular o quien figura, y los derechos de las mujeres no están debidamente reconocidos. Ni hablar de los programas que debieran atender la política específica para las mujeres. Lo mismo para la juventud, el acceso a programas específicos, si bien, como bien se dijo, hay todo un proceso de acción de la juventud para ser parte de esto. La Argentina tiene más de 12 programas con financiamiento internacional, muchos de ellos como el PRODECA, el FIDA, el PROCANOR, PICEAR, un montón de programas, pero lamentablemente, y son muchos millones de pesos o de dólares involucrados al sector, pero que están muy descoordinados, no se ejecutan adecuadamente, y esta Secretaría de Agricultura Familiar que está mencionada, que está creada, prácticamente no participa en estos programas. Entonces, la cuestión de asistir a la pequeña agricultura familiar campesina e indígena es una política, un discurso y una realidad del actual gobierno de Argentina. En términos del plan, del diseño, hay dichos pero no hay hechos, también se está incidiendo para eso. Es una tarea fundamental lograr un cierre, entonces, que del debe, del documento, que tenemos el reconocimiento al sector y las políticas adecuadas para ello. Perdón, me pasé un minuto. Hasta aquí, gracias. No, muchas gracias, Pablo, que nos reafirma también lo que pasa en Colombia, ¿no? Las contradicciones de tener un sector de agricultura familiar grande, fuerte, y que sin embargo no es lo suficientemente atendido, que tiene en este caso insuficientes tierras, hay concentración de la tierra, y un sector que pasa desapercibido frente a otros sistemas productivos y al avance de la frontera agrícola para la agroindustria, un gran problema en la Argentina. Esteban, ahora seguimos contigo desde Ecuador. 5 minutos, por favor. Gracias, Zulema. Buen día con todos y con todas. Arrancar diciendo que la construcción de este informe fue realizado por el Instituto de Estudios Ecuatorianos, el Observatorio del Cambio Rural, la ENE Ecuador, pero en alianza con el Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina. Y esa alianza fue central porque el informe lo que representa es una especie de línea base para comprender cómo arrancaría, ¿no es cierto?, la implementación del diseño en el Ecuador, ¿no? Eso me parece que es central mencionar. En general, digamos que el informe revisa cada uno de los pilares, pero hace mucho énfasis en el pilar número 1, ¿no? Que es crear un entorno propicio para fortalecer la agricultura familiar campesina. ¿Por qué en este pilar? Porque varios de los indicadores que fuimos recogiendo, varias de las entrevistas que fuimos haciendo, muestran, digamos, esa tensión en torno a cómo el Estado y el sistema agroalimentario corporativo tiene una visión de la agricultura familiar campesina y cómo las organizaciones de la agricultura familiar campesina propiamente dichas tienen otra visión. Entonces ahí hay una tensión. Por lo tanto, el pilar número 1 nos parece que es central en el caso del Ecuador, comprenderlo para mirar, ¿no es cierto?, el arranque del proceso del diseño. Varios de los elementos ya ha dicho Liliana y los dos compañeros anteriores, la compañera de Guatemala y el compañero de Argentina ya lo han nombrado. Tenemos
elementos similares. Yo lo que voy a hacer es como repetir algunos, ¿no? Con la particularidad del Ecuador. Por ejemplo, la inversión del Estado está por menos del 1% del PIB, llega al 0.6%, ¿no es cierto?, que invierten en el sector agropecuario. De eso, para la agricultura familiar campesina, es muy poco, ¿no? Existe una brecha enorme entre la tierra cosechada para la agricultura empresarial, ¿no? Utilizando terminología de la FAO, y la agricultura a menor escala, ¿no? Una especie de 1.4 millones de hectáreas de diferencia entre una agricultura que está destinada para la agroexportación y los procesos agroindustriales, y la otra que es la menor, que además garantiza en el Ecuador la soberanía alimentaria y donde se asienta la gran mayoría de agricultura familiar, ¿no? Esto es un dato muy preocupante. Eso atado obviamente a los grados de concentración y a los niveles de concentración de agua para riego, ¿no? Y en el caso del trabajo, de la mano de obra que genera la agricultura familiar campesina, nos cuestiona un poco también la reflexión en torno al concepto de la agricultura familiar campesina, cuando uno de sus elementos centrales es el trabajo, ¿no? Cuando revisamos la capacidad de generación de mano de obra que da la agricultura familiar campesina es inmensa. Pero claro, el 70% de esa mano de obra, a veces el 80%, está en la informalidad. Y el 70% de esa cantidad, ¿no es cierto?, que está en la informalidad, lo ocupan mujeres, y son mujeres cuyo trabajo no es remunerado. Entonces creo que ahí habría que pensar, cuando hablamos, digamos, de un elemento central, ¿no?, para definir la agricultura familiar campesina, que es el trabajo, de qué tipo de trabajo estamos hablando, ¿no? Y bueno, y además una serie de políticas públicas muy concretas que van auspician, digamos, del sistema agroalimentario corporativo, desde la producción hasta la comercialización y el consumo, que tienen dos visiones para la agricultura familiar campesina. Una, la que se adapte a este sistema, ¿no es cierto?, a través de las políticas públicas, o la que sale, ¿no? Entonces hay como esas dos tensiones. Y de ahí causa elementos similares que ya lo han dicho. En el Ecuador representa la agricultura familiar campesina entre el 80 y el 85% del total de unidades de producción, casi 800.000, 900.000 UPAs, ¿no? Y su composición es heterogénea, pero hay también otro elemento que hay que considerar, y es que esta heterogeneidad de la agricultura familiar campesina, que se da en el marco de la garantía de la soberanía alimentaria, también se da en el marco de su subordinación a los encadenamientos del agronegocio. Ahí también hay una inmensa mayoría de agricultores familiares campesinos. Por ejemplo, en el banano, casi el 60% son agricultores familiares campesinos, ¿no?, y campesinas. En el cacao, el 90%, ¿no es cierto?, de esa producción de exportación es agricultura familiar campesina, y ahí hay que pensar otra política pública, digamos, que defienda los derechos de estos pequeños productores que ya están encadenados. Novedades interesantes, digamos, en el Ecuador tenemos una legislación importante previo a la declaratoria del diseño y previo a la declaratoria del año de la agricultura familiar campesina en el 2014, una constitución que reconoce a la soberanía alimentaria como eje central y a la agricultura familiar campesina como el actor, ¿no es cierto?, importante para esa transformación del sistema agroalimentario. Hay una ley de soberanía alimentaria que también promociona la redistribución de tierra, de agua, etcétera, el acceso a semillas. Pero claro, es la voluntad política expresada, vamos a decir, en presupuesto, que no ha dejado que estas políticas y estas normativas favorezcan el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, sino que la llevan, digamos, hacia la subordinación al sector agroempresarial, ¿no? Importante también, en el 2017 se creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. Hay dos iniciativas interesantes: Super Mujer Rural, y la otra es el sello de la agricultura familiar campesina. La academia, a partir del 2014, con ONGs, también se ha involucrado mucho en los procesos de análisis de las condiciones de la agricultura familiar campesina. Las ONGs adoptan ahora el criterio y el concepto de agricultura familiar campesina para sus reflexiones propias. Y algo muy importante, en el 2019 el Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina lanza el diseño previo incluso a que sea lanzado por el Ministerio de Agricultura, ¿no? Eso muestra que hay una sociedad civil organizada en red, ¿no es cierto?, que promueve, en este caso, la agricultura familiar campesina de manera muy importante. En síntesis, ya lo dijo Liliana, la agricultura familiar campesina va a contracorriente de ese gran sistema agroalimentario corporativo y que tiene ciertas alianzas con el Estado. Los pocos éxitos, vamos a decir, o los pocos elementos positivos en torno a la agricultura familiar campesina antes del diseño en el Ecuador,
o antes de la implementación del diseño en el Ecuador, han sido las luchas históricas, ¿no es cierto? Aquellas luchas Esteban, por históricas. favor, te Con eso pido ir termino. Sí, cerrando. exactamente. Entonces, esos han sido como los éxitos, digamos, que vienen, digamos, promovidos por la agricultura familiar campesina organizada. Ajá, eso. Gracias, Esteban, por el rápido cierre. Esteban nos reconfirma una vez más esta tensión que existe entre dos sistemas productivos, la agricultura empresarial, que concentra las tierras, los recursos, de quienes se dirigen la mayor parte de las políticas de desarrollo, y la agricultura familiar, que genera empleo, asegura la alimentación del país, pero con menos políticas, menos tierras, menos posibilidades de desarrollo en ese sentido. Gracias, Esteban, por poner sobre la mesa tan interesante tema del de los productores encadenados a sistemas agroindustriales y que por supuesto también requieren atención y políticas que resguarden sus derechos básicos. Vamos a seguir ahora entonces con Perú. Es el turno de Miguel Pintado del Centro Peruano de Estudios Sociales. Miguel, por favor, 5 minutos. Muchas gracias, Zulema. No sé si me logran oír. Bueno, voy a tratar Oímos y de, vemos. gracias, voy a tratar de asegurar el minuto en cada diapositiva. A nivel institucional, los principales hallazgos de este estudio de Informe Perú lo podemos mencionar como, como una secuencia un poco, digamos, al inicio de los años 90, un poco difícil para la agricultura familiar porque las principales políticas estaban dirigidas, incluso las principales leyes, para dinamizar el sector agroempresarial del campo, ¿no? No necesariamente la agricultura familiar. Sin embargo, con la declaratoria de las Naciones Unidas en el año 2011, ¿no? Hacia el año internacional de agricultura familiar, entonces muchas comisiones y el sector de las ONG se movieron en el Perú y empezaron a generar evidencia para que también desde la política pública se pueda impulsar y desarrollar este segmento de la agricultura en el país, ¿no? Es así como en el año 2015 se elabora una propuesta de estrategia nacional de la agricultura familiar y cuáles enfoques estudios orientados principalmente en políticas de desarrollo territorial, de desarrollo sostenible y desarrollo humano para la agricultura familiar, ¿no? Luego, conforme pasaron los años, también se adoptaron en el año 2015 una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar con 7 lineamientos. Al año siguiente se dispuso el reglamento, ¿no? En el Congreso y finalmente todas estas iniciativas aterrizaron en un plan en el 2019, que es el Plan de la Agricultura Familiar 2019-2021. A pesar de que estas iniciativas han estado, digamos, a la dinámica del movimiento, de las discusiones sobre la importancia de la agricultura familiar, no solamente en el Perú, sino a nivel de toda América Latina, como ya han mencionado los compañeros, ha habido varios problemas, ¿no? Porque a nivel de legislación, si bien estaba incorporado, ¿no?, este elemento de la agricultura familiar, dicho plan, por ejemplo, carecía de dos problemas fundamentales, ¿no? El primero, que era un plan muy corto, ¿no? 2019-2021, y el segundo era que un plan que no necesariamente tenía un presupuesto público asignado específicamente para la agricultura familiar, sino que se estaban simplemente ordenando las diferentes carteras presupuestales y de ahí se estaba distinguiendo cuál era el presupuesto asignado para la agricultura familiar. Entonces todavía no se habían cambios estructurales importantes, por lo que en la práctica la agricultura familiar todavía no estaba siendo atendida por el Estado, ¿no? En términos productivos y financieros, lo que se rescata del informe Perú es que había una tendencia a una mayor concentración en las tierras, ¿no? Y esto también como una tendencia no solamente de Perú, sino también de América Latina, esta distinción entre la mayor importancia del Estado para apoyar a las empresas agrícolas, agroindustriales y agronegocios, ¿no? Versus el poco apoyo, poca presencia del Estado para el segmento de la agricultura familiar, ¿no? Esta diferencia se está manteniendo y es así que inclusive en el informe ya Perú se puede apreciar de que hay un mayor nivel de concentración, ¿no? Calculado por el índice de Gini. Hay un ejemplo acá que cito, pues, porque ha estado de un tema muy tocado, que es el ejemplo del problema de agua, ¿no?, en Ica, ¿no?, y de la agroexportadora Agrocasa. Hay un problema ahí del agua porque están con un proyecto de
retomados de aguas residuales, y entonces algunos agricultores de la zona están teniendo el problema del abastecimiento de agua, y el Estado ha dado buena pro pues, para que estos proyectos sigan continuando con su debido proceso, aun cuando muchos productores de la zona podrían sufrir de escasez de agua, ¿no? Entonces todavía el apoyo del Estado hacia la gran agricultura de exportación es muy permanente, inclusive en estos años. Por el lado productivo financiero también, en términos financieros, el Estado también ha tenido un apoyo muy restringido desde hace muchos años, cuando todavía estaba vigente la banca de fomento, que supuestamente estaba creada para la pequeña agricultura campesina, pero solamente, según estudios, se destinaba alrededor del 5%, como subrayo ahí, de las colocaciones, ¿no? Hoy en día, justamente se aprobó el presupuesto 2022 y la estructura no ha cambiado casi nada, ¿no? La mayor participación de este presupuesto público sigue destinado hacia las principales zonas donde los agronegocios y la agricultura de exportación se localizan, ¿no? Que es principalmente riego, proyectos de irrigación y entre otros proyectos productivos. Y otro problema quizás que podemos atender y rescatar del informe es que no necesariamente hay problemas desde el ámbito de la oferta en términos financieros, sino también desde el lado de la demanda. Y es por eso que algunas de las razones que se destacan de que algunos productores familiares no solicitaron crédito o préstamo es porque en verdad no lo necesitaron, ¿no? Entonces, a veces estas políticas cliché de más crédito, ¿no? Más asociatividad, ¿no? Más asistencia técnica, no necesariamente recaen en un contexto adecuado en el caso peruano, ¿no? Entonces, había que evaluar y dar mayor profundidad a estos estudios que permitan identificar qué problemas están teniendo ahí a nivel de demanda, ¿no? Lo que sí Gracias, podemos Miguel. Tenemos que cerrar. sí, solamente para cerrar esa idea, que es la última. A nivel de las instituciones, no hay una presencia institucional, es lo que se suele decir, de las instituciones financieras, pero en verdad ese no es el problema, porque solamente el 4% de los productores que no solicitaron refirieron que era por un problema de instituciones, ¿no? Entonces eso es a grosso modo el informe Perú. Muchísimas gracias, Miguel. Muestras que en Perú hay un gran desarrollo normativo y que eso no implica necesariamente políticas en favor, que se implementen en favor de la agricultura familiar, y más bien se perpetúa este sistema que va a contracorriente, ¿no? Fomentando políticas que permiten y fomentan la concentración de la tierra y que concentran los recursos públicos. Vamos a seguir ahora con Alex. Alex va a reemplazar a Alexander Fernández de la Red Nacional de Agricultura Familiar de Colombia y de Fundecima. Va a reemplazar a Juliana Millán, que no ha podido conectarse de Colombia. Alex ha participado también en la elaboración de este informe, y entonces le doy la bienvenida a Alexander. Él es coordinador del proceso agroambiental de Fundecima. Alex, tienes la palabra, por favor, por 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias a todas y todas. Desde esa mirada del trabajo que se viene haciendo como Red Nacional de Agricultura Familiar, RENAF, y en lo pertinente al proceso social campesino, al que soy vocero del Comité de Integración del Maíz Colombiano, CIMA, pues lo que enfoca los pilares y avances en referencia al informe y en clave del Decenio de Agricultura Familiar, pues por un lado se evidencia la voluntad política de la institucionalidad en acoger la agricultura familiar en los senos más de participación colectiva, en referencia a los avances que en específico, por ejemplo, en Colombia se vienen dando y que sirvieron como asumos para dicho informe, y que en tal medida algunos aportes como la resolución 464 de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus lineamientos dan fe de cómo es la construcción colectiva, cómo es la concertación y cómo esos elementos aterrizan en generar identidad y territorialidad en nuestro país, pues que hablamos de campesinos, campesinas, indígenas, afros, pescadores, de hecho urbanos,
y cómo en clave de agricultura familiar, pues se logra hacer este aporte y que termina un documento firmado por el Ministerio de Agricultura Familiar, pero que a la fecha, y justamente con lo que se planteaba de esa no voluntad institucional, el gobierno nacional quiere es aprovechar estos avances, pero para posicionar lo que tiene que ver con el interés más empresarial, más de multinacionales, más de importación, más de exclusión hacia los procesos de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria. En ese sentido, al no haber esa voluntad y a partir de un trabajo importante, por supuesto que no hay presupuesto y ese presupuesto que debe instaurarse en planes, en programas y proyectos, que de hecho con el avance la misma declaratoria o directiva de la Procuraduría General de la Nación, en donde le mandata y en específico al ministerio que acoja los lineamientos de la resolución, pero también específicamente los lineamientos y proyecciones que se traen en el marco de una campaña, la campaña Llevo el Campo. Sin embargo, con todas estas directrices, la institucionalidad no genera ese interés y por el contrario, en Colombia estás promoviendo el utilizar la agricultura familiar, utilizar los procesos para poder posicionar sus intereses. Entonces, ahí justamente en el informe le planteaba, hay unos intereses que no hay voluntad, no hay presupuesto, y entonces ese problema de pérdida de la vocación agropecuaria, pérdida de la identidad cultural, estas dos pues generando mucha crisis social en Colombia y que con todo ello se viene trabajando y aportando desde esa visión integral que es la agricultura campesina, familiar y comunitaria, el enfoque de la agroecología y con unos aportes, con unas propuestas desde el territorio, desde el municipio, desde el departamento y desde la nación, qué es la agroecología y cómo esa la agroecología recoge la integralidad y en el marco de eso la soberanía expresada desde la finca y en clave de semillas, semillas nativas, semillas propias. Entonces, eso se conjuga también con lo que se plantea en el informe, la situación y los otros compartidos de compañeros y compañeras, la situación del acceso y la tenencia de la tierra. La misma situación ocurre en Colombia y por eso en la resolución 464 de agricultura campesina, familiar y comunitaria, un lineamiento es ese, el acceso a la tenencia de la tierra y sobre todo con diferenciación hacia esta categoría de inclusión, pero también con enfoque de derechos ambientales, con un uso y una función social específica, pero al contrario lo que promueve la institucionalidad en unas zonas de desarrollo empresariales que distan de fortalecer las dinámicas de los procesos y sus quereres y sus sentires. Entonces, en esa medida, lo que se viene planteando es, por un lado, mucho trabajo concertado, mucha propuesta, pero también Colombia mostró cómo después del COVID hay un estallido social y ese estallido social tiene que, o se refleja frente a estas realidades que vienen ocurriendo en sentido de abandono estatal y cómo el campo es el que le da solución y cómo desde la RENAF, desde la lógica de la agricultura familiar, se promueve todo lo que es los mercados campesinos o interétnicos e interculturales, cómo se Alex, promueve la perdón. dinámica de distribución y comercialización, y bueno, apuestas que se colocan para país con protocolos, pero no hay esa atención. Entonces, ese es a grosso modo problemas, pero también propuestas que se vienen haciendo, pero que no las atienden. Gracias. Muchas gracias, Alex. Por suerte tenemos otro bloque en donde nos vas a poder contar un poquito más acerca de estas propuestas que estás mencionando. Muy interesante lo que señala Alex acerca de
que se avanza con algunas directrices por parte de la institucionalidad pública, pero que los procesos se usan a veces para posicionar sus intereses, ¿no? No hay voluntad política, la aprobación de normativas termina siendo una pantalla, ¿no? Una vitrina de exposición para gobiernos, y por eso hay que estar muy alertas y conocer muy bien qué es lo que ocurre en la práctica, qué es lo que sucede en los territorios. Y para eso tenemos justamente ahora el bloque 2, ¿no? Vamos a pasar a este segundo momento de la sesión, que nos va a permitir escuchar las experiencias y propuestas desde los territorios. También en este caso, vamos a plantearles una pregunta común a todos nuestros invitados e invitadas, y les vamos a pedir, por favor, ceñirse a los 5 minutos de tiempo que tenemos para que puedan responderla. La pregunta es, ¿qué procesos están impulsando a favor de la agricultura familiar desde su organización y qué desafíos se les han presentado? Sería interesante saber ahí si algunos de ustedes han dado uso a los estudios y datos generados y presentados anteriormente en el bloque 1 como herramienta de su trabajo. Tenemos con nosotros para responder esta pregunta desde Guatemala a Neidy Morales, promotora de alternativas económicas productivas para la agricultura familiar de CCDA. Desde Argentina nos acompaña Germán David, dirigente de la comunidad guaraní Cerro Colorado. Desde Ecuador tenemos a Andrés Pilamunga, representante del Comité Nacional de Agricultura Familiar, Campesina y Comunitaria de Ecuador. Desde Perú nos acompaña Rosa Cachi Zacaría, presidente de la Federación de Mujeres Huiñayguarni de la región Puno. Y desde Colombia ya hemos tenido a Alex, vamos a tener la suerte de tener a Alex Fernández también en esta oportunidad, coordinador del proceso agroambiental de Fundecima, y que también es enlace de incidencia de la RENAP. Entonces vamos a arrancar con Neidy. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué procesos están impulsando a favor de la agricultura familiar desde su organización y los desafíos que se les han presentado? Neidy, por favor, 5 minutos. Muy bien, muchas gracias, Zuli. Buen día a todas y todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Pues en definitiva, el informe presentado hace unos momentos por nuestra compañera Miriam Suyú, que fue la analista encargada de coordinar este estudio, pues refleja bastante de la realidad que tenemos como país. Nosotros como CCDA este estudio este informe de país nos ha apoyado bastante para poder tener insumos para plantear propuestas, principalmente de iniciativas de política pública. Por ejemplo, en el año 2020, en coordinación con varios informes que se realizaron, y para este año 2021 también, propusimos la propuesta de implementación de la agricultura familiar campesina, en el cual a un inicio era una propuesta de iniciativa de ley para la reactivación de la economía rural en el país, solicitando una asignación de 1.600 millones de quetzales. Sin embargo, esto no pasó, ¿verdad? Por lo que ya los compañeros habían aportado, falta de voluntad política principalmente, pero sí se asignó un presupuesto de 100 millones de quetzales para el fomento de la agricultura familiar campesina en tiempos de pandemia. Además para este año incidir directamente en la Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres, la Ley DEM, que también como CCDA estamos respaldando y hemos sido parte de este proceso desde su inicio. Y por supuesto, en este momento, la propuesta de ley del presupuesto, en el cual se sufrió un impacto bastante fuerte al quitarle el presupuesto asignado directamente al rubro de la agricultura familiar campesina. Entonces, estos insumos del informe país han contribuido para tener justificaciones suficientes y poder replantear propuestas que directamente puedan favorecer los presupuestos públicos para fomentar la agricultura familiar campesina, con especial énfasis en mujeres y en la juventud rural. Una cuestión importante que consideramos como CCDA que hemos ido impulsando es la promoción del arraigo de la juventud en el campo. Es un problema no solo de Centroamérica, sino a nivel de Latinoamérica. En Centroamérica estamos fuertemente impactados que la falta de oportunidades reales en el campo motivan un alto índice de migración, no solo a las áreas urbanas, sino también al exterior del país, principalmente a los Estados Unidos, vulnerando no solamente sus derechos, sino también
desarraigándose completamente de su país de origen. Entonces, la promoción del arraigo de la juventud en el campo es verdaderamente importante para valorizar, visibilizar, pero también apostar a presupuestos y a políticas públicas que respalden esta promoción y que motiven entonces que la juventud también encuentre oportunidades reales para poder mantenerse en el campo. Los desafíos, además de la voluntad política, es el tipo de gobernantes que hemos tenido en los últimos años y cómo se han ido consolidando una cúpula de corrupción en nuestro país. Nos preocupa grandemente, por ejemplo, que en las últimas semanas se haya aprobado la Fiscalía de Usurpación, no tanto por el término de usurpación como tal, sino porque fue promovido por la actual ministra, el actual fiscal del Ministerio Público, Consuelo Porras, que está muy ligada y ha sido muy criticada por estar vinculada a procesos anómalos en nuestro país, como la expulsión reciente del fiscal de la FESI, que era la única fiscalía que conservaba el país, la Fiscalía contra la Corrupción. Entonces nos preocupa que esta fiscalía en realidad sea otra herramienta para criminalizar a defensores y defensoras, campesinos y campesinas que están haciendo un trabajo muy fuerte por la recuperación, la regularización y la defensa de los territorios. También nos preocupa, por ejemplo, el día de ayer que escuchábamos al gerente del Fondo de Tierras presentar los resultados del avance en materia de las ODS en el país y cómo pues su informe es muy ajeno a la realidad que los campesinos y las campesinas estamos viviendo en el campo. Entonces sí nos preocupa que sea este el tipo de gobernantes que tenemos y hemos estado trabajando fuertemente también por la participación política activa, que los y las campesinas, las jóvenes, los jóvenes también puedan participar de manera activa en espacios de decisión, desde los comités comunitarios, pero también municipales, departamentales y nacionales. Y vemos como oportunidades reales la creación de redes comunitarias. Estamos totalmente convencidos que en el tiempo de pandemia nos hubiera ido peor a la población indígena y campesina si no hubieran existido estas redes de vida que llevan procesos agroecológicos y que mantuvieron y que hicieron procesos de resistencia más sólidos ante el etnocidio que estructuralmente hemos vivido, no solamente en Guatemala, sino en toda la región. Entonces, pues eso es lo que quisiéramos aportar como CCDA y muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Neidy. Muy interesante realmente su trabajo y sus propuestas. Excelente, hemos visto en el caso de CCDA y de la ENI Guatemala y otras organizaciones, la propuesta para una ley de desarrollo económico para las mujeres, ¿no? Todos han mencionado ante el bloque anterior la necesidad de políticas específicas para las mujeres para frenar las brechas que aún son evidentes. En el caso de CCDA hay una propuesta concreta. También Neidy ha mencionado, muy importante, el trabajo que están haciendo para el arraigo de la juventud en el campo, la criminalización de los defensores, que es un tema central también en Guatemala, y la creación de redes comunitarias excelentes realmente que generan estos procesos de resistencia y de vida. Gracias, Neidy. Vamos a seguir con Germán David de Argentina. Por favor, Germán, tienes 5 minutos. Buenos días a todos y todas. De la perspectiva indígena, en cuanto a la agricultura, ¿no? Yo creo que mucho ya se habló a lo que estuve escuchando y creo que vamos a coincidir en muchos temas. La pandemia para los pueblos indígenas, como para toda la sociedad, fue algo desastroso, ¿no? Pero también para los pueblos indígenas fue una oportunidad, más allá de que siempre estuvimos aislados, fue una oportunidad para fortalecer la producción agrícola, ganadera, artesanales y la medicina ancestral en los territorios, que fue muy importante a fin de paliar un poco esta pandemia. Y eso llevó a tener un fortalecimiento en cuanto a la transmisión de saberes para nuestros jóvenes, concerniente a lo que es tener una soberanía alimentaria sana, con técnica agroecológica, orgánica, y también, ¿no?, con la producción de productos para cuidar la tierra, ya sea en abono, en desinfección, elaborado con las plantas y hierbas y raíces que hay en el territorio, bueno, enseñándole el proceso que se tiene que dar para utilizarlo sin tener que
sin tener que tener a mano un agroquímico, ¿no? Eso fue muy, muy importante. En cuanto al territorio, en el Estado argentino existen más de 40 pueblos y naciones indígenas, más de 2.000 comunidades en todo su territorio, y esta diversidad, hoy nosotros estamos pasando por una situación muy compleja en relación a la legislación, porque en noviembre tenemos el vencimiento de una ley que prevé hacer el relevamiento territorial a las comunidades, evitar desalojos, bueno, hacer varios beneficios que implica esta ley, y bueno, nosotros estamos hoy luchando justamente para que se logre uma nova prórroga, não? Então, a gente quer estender a validade dessa lei. Porque eu considero, sinceramente, que sem a aplicação dessa lei, a gente vai ter muito problema, muito abuso contra indígenas. Então, agora, esse é um desafio importante. E, para isso, as diversas organizações indígenas da Argentina estão se juntando para fazer a cobrança. Então, essa lei garante, pelo menos, que essas terras comunitárias sejam reconhecidas com um título comunitário. O bom seria ter uma lei permanente que reconheça a propriedade comunitária. E isso ajudaria a ter um ordenamento territorial no país inteiro. Então, e para isso é fundamental ter reconhecido o título de propriedade comunitária da terra. Então, e isso ajudaria, por exemplo, a fazer investimento a longo prazo, porque a gente, ao não ter garantia da propriedade comunitária, a gente... Producción de grandes productores, del gobierno, bueno, muchos conflictos territoriales que se están dando en los territorios, ¿no? Bueno, eso también nosotros propiciamos en esto del desafío y articulación con todos los pueblos indígenas, articulación con algunos gobiernos que son empáticos con la causa indígena, también una ayuda importante como tenemos en la zona del Chaco con Redes Chaco, estamos dentro de lo que es la coordinadora indígena de Redes Chaco, bueno, articulando, porque sabemos que estar en red es muy importante y bueno, y nos acompañamos mutuamente en todas las actividades y que nosotros deseamos encarar, ¿no? En eso es muy interesante este trabajo que se está dando, porque bueno, tenemos que seguir luchando por el derecho al acceso a la tierra, por el derecho al acceso a la justicia, porque ya hicieron mención de cuánto la criminalización de las personas por defender el territorio, ¿no? Eso en Argentina se dio y se da actualmente en muchos lugares. Se está tratando de que se ponga en pleno el convenio 169, porque bueno, en Argentina tiene un reconocimiento a través de una ley nacional que le da rango constitucional, pero bueno, muchas veces los gobiernos no hacen caso a esta ley, ¿no? Así que en esos son los desafíos. Después incidir también en la inclusión y en la participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas, ¿no? Porque Argentina, ya hicieron mención que hay muchos espacios gubernamentales en donde están específicos para la agricultura campesina indígena, ¿no? Pero bueno, aún falta mucho que ellos den la participación, que den el diálogo intercultural para que, bueno, hagamos un diseño de la política pública que pueda beneficiar a los territorios, ¿no? Entre todo, bueno, sin entrarlo. Y bueno, simplemente todo esto necesitamos la voluntad política, ¿no? Y yo creo que con Redes Chaco y con todo lo que nosotros estamos haciendo, vamos avanzando. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Germán. Un gusto también.
Muy interesante, Germán, que destacas la importancia de los conocimientos ancestrales, ¿no? Y la transmisión intergeneracional de saberes para promover una vida más sana, lejos de los agroquímicos, sistemas que deberían ser más difundidos, ¿no? También muy interesante la lucha que hacen permanentemente ustedes para garantizar la propiedad comunitaria indígena, ¿no? Y prorrogar leyes como la Ley de Saneamiento de la Propiedad Comunitaria y evitar más desalojos. Sin duda, muy importante el trabajo que hacen de incidencia y participación en los distintos espacios de diálogo de políticas que hay en Argentina. Seguimos entonces con Ecuador. Vamos a tener las palabras de Andrés Filamunga. Andrés, por favor, tienes 5 minutos. Buenos días a todas y todos. Un gusto saludarles desde Ecuador. Quisiera comentar en breve lo que estamos haciendo como Comité Nacional de Agricultura Familiar. Nosotros hemos constituido desde el año 2014 en Comité de Agricultura Familiar para cuando se declaró el Año Internacional de Agricultura Familiar. Nos constituimos asociaciones, instituciones, la academia, diferentes sectores de las mujeres de agroecología. De esa manera planificamos, demandamos algunas políticas. En el 2019, a raíz de la declaración del diseño, de igual forma habíamos fortalecido esa unidad de todos los sectores para trabajar en el diseño. Bueno, una vez constituido, nuestra fortaleza fue pandemia, de manera frontal. No tenemos ni tuvimos el reconocimiento del Estado, aunque nosotros como el sector agropecuario hemos alimentado el 80% de alimentos aquí en el Ecuador. Y segunda cosa que nosotros hemos tratado de sobrevivir realizando las ferias virtuales. Gracias a la tecnología, nuestros pequeños emprendimientos hemos podido comercializar, pero también con un grande problema, el tema de precios de sustentación. El segundo caso que ahora estamos trabajando es para fortalecer la unidad entre todos los sectores. Recuerden que Ecuador es un país mega diverso, es un estado con una diversidad de culturas, de idiomas, sobre todo de climas y de producción. Entonces, para hacer una sola fuerza, hemos hecho visitas territoriales de varias organizaciones, a encuentros nacionales, diálogos nacionales para en unidad demandar las políticas públicas al Estado, que ahora mismo en Ecuador hay un gobierno de la derecha, un gobierno neoliberal que no le interesa a los agricultores familiares. Nos han tratado de pequeños productores, que no generamos rentas al fisco. Sin embargo, no se han dado cuenta que nosotros somos los principales pilares en la alimentación de la población. Y tercera cosa, estamos trabajando en un instrumento jurídico para demandar que no sea voluntad del gobierno de turno, sino una ley a favor de los agricultores. Es el llamado Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, ¿no? Habíamos propuesto antes una ley de agricultura familiar, pero mediante debates, varias reuniones, hemos decidido que debe ser el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, donde recogemos todas las voces, todas las necesidades, todas las realidades de la región de aquí del Ecuador. Un poco tenemos coyuntura en la Asamblea Nacional con algunos asambleístas. Estamos trabajando en eso. Y gracias al apoyo de varias instituciones, igual como vuelvo a las ONGs, igual a las organizaciones. Es lo que nosotros estamos haciendo en esos. Y como desafíos tenemos muchos desafíos. Lo importante también aquí en Ecuador tenemos la sabiduría milenaria. Yo creo que eso hemos destacado como una cuestión tan importante en el cuidado de las semillas, en el cuidado de los saberes, de los conocimientos, en tema de
semillas de medicina, de todo lo que concierne a la agricultura familiar. Y como le decía, estamos trabajando a raíz de las luchas sociales que hemos tenido que enfrentar aquí en Ecuador frente a los gobiernos neoliberales, que es la unidad. Trabajamos junto al Parlamento de los Pueblos, constituido para unir todas las organizaciones. Hemos también sido parte de la Unión Agropecuaria y Pesquera del Ecuador, donde participamos con nuestros equipos, con nuestros dirigentes para poner nuestras demandas, para poner nuestras propuestas. Eso y sobre todo queremos destacar la importancia que a pesar de que el Estado ha concesionado gran parte de los recursos naturales a las mineras, a las petroleras, sin embargo, tenemos un poco todavía tenemos en nuestros espacios los páramos, los manglares, la montaña que estamos tratando de cuidar. Yo creo que eso es muy necesario, muy interesante, más bien invitar a una lucha latinoamericana donde tenemos que defender nuestras semillas, defender nuestro conocimiento, defender nuestros recursos naturales y sobre todo defender nuestra alimentación. Y también hacer un llamado a todos los hermanas y hermanos de consumir lo nuestro, alimentarnos de nuestras chacras, alimentarnos de nuestros huertos, porque eso es la fortaleza donde podemos tener suficiente fuerza, energía para continuar en las luchas. Vienen nuestros días difíciles en América Latina por los gobiernos de la derecha, intentan imponer el comercio, la Alianza del Pacífico, y nosotros no tenemos ninguna política pública con el gasto que tiene el Estado a menos de 2% de PIB que invierte en el sector agropecuario. Entonces, prácticamente estamos abandonados por parte del Estado. Sin embargo, tenemos la única esperanza en la unidad de lucha entre todos. Así que, hermanas y hermanos, a Medina, enviarle ese fuerte abrazo solidario para continuar con la lucha en generar políticas públicas a favor de la agricultura, a favor de la Pachamama, a favor de la vida, a favor de los recursos naturales, sobre todo de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Eso. Muchísimas gracias. Andrés, desde Ecuador, que integra el Comité Nacional de Agricultura Familiar desde el 2014, entonces antes de que hubiera el decenio, desde que había el lanzamiento del año de la agricultura familiar, y quien por supuesto tiene un gran conocimiento sobre todos los procesos en Ecuador, nos deja el mensaje de la unidad, ¿no? De unir a los diferentes sectores, más aún en países tan diversos como el Ecuador, pero también a la unidad latinoamericana para seguir promoviendo las políticas en favor de la agricultura familiar y sistemas alimentarios más justos, sostenibles y resilientes. Vamos a seguir ahora con Rosa Cachi de Perú. Por favor, Rosa, tienes 5 minutos. Walikiwa, Kuliaka, Kamaraki, Takpachi Hilat, Kuliaka Nakaro, Humanakar, Arun, Anep Sumale, Suma, Urukip, Sane, Hichoroja, Takpachani, países, América Latina, Ukpacharoa, Valisuma, Aruntavi, Port Enepsma, Valisuma, Hadilekip, Sanay. Bueno, hermanos, el día de hoy, nosotras estamos aquí presente a nombre de la organización de la Federación de Mujeres Viña y Guarme de la región Puno. Bueno, nosotras trabajamos también en Puno nuestra agricultura familiar. La agricultura familiar es muy importante para nosotras porque nosotros vivimos ahí, vivimos con nuestra Pachamama, vivimos, o sea, nos da alimento nuestra Pachamama, ¿no? Con el aire, con el viento, con nuestros animales, con todo vivimos. Por eso que nosotros defendemos nuestra Pachamama. Bueno, nosotras como organización nos hemos juntado varias organizaciones a nivel regional. Hemos preparado una ordenanza regional y hemos presentado este proyecto de ordenanza al Consejo Regional de Puno para que se apruebe la ordenanza de agricultura familiar. Bueno,
y nosotras queremos esta ordenanza. Tenemos ordenanza a nivel nacional, la ley de agricultura familiar tenemos, pero no se aplica, no funciona. Por eso que nosotros nos hemos levantado para poder que en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, que haya esta ordenanza del gobierno regionales, que haya presupuesto. Eso es lo que nosotros queremos. Bueno, también nos ha gustado el informe del hermano Miguel Pintado, del CEPES. Muy bien. Ha hecho varias escrituras, ha hecho investigaciones. Nosotras estudiamos estas investigaciones, leemos sus libros, y eso es lo que nos favorece también a nosotros como organizaciones, como mujeres campesinas, ¿no? Entonces, por eso que nosotros nos hemos levantado, no, esto tiene que haber ordenanzas en los gobiernos regionales. Y nosotros queremos, a través de esta ordenanza, queremos que haya presupuesto para las mujeres, para las agriculturas familiares, porque no solamente va a ser para la organización que representamos, sino que miles mujeres se va a beneficiar, miles familias se va a beneficiar con esta ordenanza regional. Nosotros vivimos con nuestra Pachamama, ahí lo tenemos, nuestra agricultura, nuestra semillas, nuestra agua, por ejemplo, agua hay veces no hay. Cuando nos afecta también el cambio climático, no tenemos. Eso también nosotros queremos la cosecha de agua. Queremos también nosotros tener pues nuestra agricultura familiar con una soberanía alimentaria. Por ejemplo, una agricultura orgánica. ¿Por qué cree que en esta pandemia muchas comunidades, casi nosotros no nos hemos enfermado? Porque comemos nuestra agricultura familiar, nuestra agricultura orgánica. Nosotras en esta pandemia hemos compartido con los hermanos que han regresado a la ciudad, de la ciudad al campo. Hemos compartido. También hemos enviado también a los que se han quedado en las ciudades grandes, toneladas, camiones de nuestra agricultura familiar hemos enviado también, ¿no? Entonces, querida Rosa, te pido ir terminando. Muchísimas gracias, hermanos. Nosotros queremos que haya estos tipos de eventos mucho más. Queremos compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Paisón Macuyaca, Hayaya. Hayaya, compañera Rosa, muchas gracias. Muy interesante lo que comentas del trabajo que hacen de impulsar una ordenanza, ¿no? Una ordenanza es una normativa de nivel local. Los cambios también se pueden hacer desde los territorios y estoy segura que el trabajo que hacen va a rendir buenos frutos. Rosa además ha puesto sobre la mesa un tema central, que es tener estrategias para enfrentar el cambio climático, una problemática que también afecta a todos en la región, y la importancia en ese sentido también de hacer agricultura orgánica con los conocimientos que hay desde los territorios. Muchísimas gracias, Rosa. Vamos a seguir y a terminar este panel nuevamente con Alex Fernández. Alex, te voy a pedir, si es posible, que seas aún más breve. Alex, coordinador del proceso agroambiental de Fundecima, tienes 5 minutos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué venimos impulsando como Red Nacional de Agricultura Familiar? Pues uno, la resolución 464 de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, porque es la bandera de construcción colectiva, de consensos que se caminaron a nivel nacional, y sus lineamientos que tienen que ver con extensión rural, con bienes públicos rurales, con acceso y tenencia de la tierra, con incentivos y financiamiento, con sistemas de producción sostenible, el lineamiento de circuitos cortos de comercialización, mercadeo social,
diversificación productiva, incidencia y participación. En esos elementos se recoge avances en donde hoy contamos con actos administrativos en el marco de los planes de desarrollo en algunos municipios, planes de desarrollo municipales, y en algunos departamentos, planes de desarrollo departamentales, que es el ejercicio que tenemos de incidencia, de poder aterrizar esto en estos programas, planes y proyectos, pues que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. En esa medida, la resolución como tal, por su figura jurídica, venimos planteando que se debe elevar. Y por eso venimos haciendo una juntanza, unas conversas con algunos congresistas alternativos, en donde el ideario es promover, pasar de resolución 464 a elevarlo a ley, porque genera un poco más de blindaje. De hecho, la misma resolución, y en específico en el tema de semillas, ya una empresa de semillas privada en Colombia le salió al paso denunciando que lo que se planteaba en el lineamiento de la protección de las semillas nativas y propias debía quitarse. Entonces, pues eso lo vuelve muy frágil, y por ello el objetivo de elevar a ley. Venimos planteando visibilizar y posicionar en lo práctico y en el específico y en el hecho los mercados campesinos, indígenas, agroecológicos, y que como tal nos dé elementos para alineamientos de política pública del mercado de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria, y lo que hay detrás. No es solamente es vender un producto y posicionar y recuperar la vocación agropecuaria y fortalecer la economía campesina, sino lo que hay detrás, la identidad, el reconocimiento a los esfuerzos de las compañeras y compañeros, el visibilizar y reivindicar los procesos locales, las luchas, y así sucesivamente. Entonces, por eso, justamente enfocamos con mucha fuerza el sistema de garantía participativa, donde pues se han venido avanzando en algunos sellos propios de los mercados, sellos de confianza, sellos entre nosotros, no certificados o sellos externos, privados, que en última lo que buscan es dinero, sino el tener nosotros mismos para poder dinamizar y fortalecer los mercados. Y en clave de ello, de ese mercado, hablamos del lineamiento de circuito corto de comercialización, donde se promueve la ley de compra o el exigir el requerimiento de compras públicas de alimentos, compras públicas locales, y en esa medida, pues el gobierno promovió en el 2020 con la ley 2046 la ley de compras públicas. Sin embargo, esta ley, por un lado, pues no se construyó de manera colectiva, como se construyó la resolución 464. Por otro lado, no hubo consensos. Al contrario, está queriendo y ha venido utilizando la imagen de la RENAF en algunos espacios, pues insinuando de que estamos ahí, y entonces estamos haciendo un ejercicio de exigibilidad donde rechazamos esa forma de actuar del gobierno nacional y en clave pues, de los encargados en cabeza del Ministerio de Agricultura, para poder de que se resarza, y más bien lo que estamos exigiendo es la inclusión de una política diferencial de compras públicas. Y venimos aportando elementos de política pública que también están en clave de los lineamientos, aportes a política pública de agroecología, entendiendo que los lineamientos que se construyeron van en esa lógica. Desafíos, la juntanza nacional, porque el gobierno es hábil y llama a uno, les da dávidas a unos procesos y nos viene rompiendo los procesos en el país. Entonces esa es una juntanza para poder generar incidencia colectiva, y creo que una fuerza y una necesidad de desafío es promover la juntanza internacional y en clave de una red de consumo de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria. Me parece que es por ahí por donde también otro de los desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Muchas gracias por contarnos tan brevemente sobre los mercados campesinos, indígenas y agroecológicos, y la importancia de reconocer que gran parte de las propuestas que funcionan vienen de hecho desde las organizaciones sociales
y por tanto la importancia de reivindicar todos estos procesos locales, ¿no? Bueno, con estas palabras de Alex terminamos el bloque 2 y vamos a darle paso a la última presentación de esta sesión. Vamos llegando al final de este rico intercambio. Los voy a dejar las voy a dejar entonces con Belén Citoler desde el Foro Rural Mundial. Nos acompaña desde España. Belén, tienes 10 minutos, por favor, para hacer los comentarios y aportes finales de esta sesión desde el Foro Rural Mundial. Gracias. Buenas tardes, buenos días para ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y por este honor de hacer unas palabras ahora después de escucharles a todos ustedes. Bueno, primero felicitaciones por el evento, por los estudios realizados y por las experiencias que se han compartido hoy, que todos son muy oportunos y llegan en un momento importante que es 2 años de implementación del decenio, y en estos días se presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas el primer informe de implementación del decenio, y ahora viene también el momento de definir las metas para el próximo periodo. Así que estamos a tiempo de hacer este balance también para la región, decir lo que sí funcionó y lo que no, ¿verdad? Y establecer nuestras estrategias y también las metas que esperamos de parte de los gobiernos y los organismos internacionales para el próximo periodo. Y bueno, en ese sentido, hoy escuchando, el pasado 29-30 de septiembre tuvimos un intercambio en la región también, organizado por el Foro, sobre la situación del decenio en América Latina y Caribe, en el que participaron pues, muchos de ustedes, ¿no?, que están hoy también aquí, de organizaciones de la agricultura familiar, comités nacionales, oficinas de FAO, FIDA, Unión Europea, centros de investigación, y también tuvimos una sesión interna de comités nacionales de agricultura familiar, más a lo interno de las organizaciones, valorando el decenio y qué estrategias reforzar. Y la verdad es que las conclusiones fueron muy similares, o apuntan a elementos muy similares a las de hoy, así que me gustaría un poco compartirles esas reflexiones comunes, ¿no?, que tuvimos hace unos días y que hoy también han aparecido, ¿no? Por una parte, las organizaciones de la agricultura familiar, los comités nacionales, sí destacan, ven en el decenio una oportunidad, una herramienta para posicionar la agenda de tierra y de agricultura familiar en la región, y se destaca que para las organizaciones es una herramienta, pero hay importantes avances, pero como también se ha dicho hoy, pues hay mucho por hacer, sobre todo en la implementación de políticas, en la asignación de presupuestos, en que las políticas realmente lleguen a los agricultores y agricultoras familiares. Y en ese sentido, como estrategia se planteó la necesidad de que el decenio se dé a conocer mucho más y que desde lo global realmente se vaya aterrizando cada vez mucho más en los territorios. En ese sentido, se considera que es importante incidir más en FAO y FIDA para que no solo desde lo global o lo regional, sino también desde las oficinas nacionales se haga una apuesta mucho mayor. En algunas las hay, pero no en todas, ¿verdad?, para que esté en su agenda, ¿no?, la implementación del decenio en los países. Y también hubo un tiempo para la autocrítica, ¿no?, o la mejora, ¿no?, y es en el sentido de que es importante poner el decenio también mucho más, de manera más fuerte, en la agenda de las organizaciones en el día a día, ¿verdad? También se habló de la importancia de que las organizaciones refuercen esa agenda común de una manera más potente en relación a la agricultura familiar campesina, que a veces vamos un poco pues, gremial, ¿no?, o sectorial. Entonces, que la agenda en cuanto a agricultura familiar campesina a nivel de los países, de los territorios, se refuerce mucho más. También se habló de la importancia de del diálogo político, de poner en el centro a las organizaciones de la agricultura familiar, y la importancia de conformar nuevas alianzas con nuevos actores. Pienso que esto también nos puede servir para hoy, ¿no? Como por ejemplo los consumidores o grupos ambientalistas, teniendo en cuenta también el momento actual que se ha hablado, ¿no?, que es de desafíos pero de oportunidades, como han comentado los compañeros,
de Argentina o de Perú en cuanto al papel clave que ha ocupado la agricultura familiar en la pandemia, ¿no? Entonces, reforzar las estrategias de comunicación, que seamos más creativos, que tengamos una narrativa más potente, que atraiga a agentes clave de la sociedad, a nuevas alianzas, a nuevos actores, y también, bueno, a los gobiernos vinculándolo a los grandes temas de agenda a nivel internacional y nacional actual, como son cambio climático, el derecho a la alimentación o la transformación de los sistemas alimentarios, la recuperación post-COVID. Bueno, ahí hay una oportunidad también de buscar el lugar que merece la agricultura familiar, ¿no?, en estas agendas y debates. Y también se habló mucho, y creo que hoy también ha quedado claro, porque ha sido muy rica esta segunda parte del evento, en las experiencias de las organizaciones, ¿no?, la importancia de fortalecer las organizaciones y su participación en la elaboración y también en la implementación de las políticas, como nos ha explicado Rosa, ¿no?, como están haciendo con las ordenanzas en su región. En ese sentido, el papel de los centros de investigación o de estudios o la academia, como se ha visto hoy, pues es muy importante, ¿no? Tiene un papel clave en apoyar a las organizaciones de la agricultura familiar en que se construyan buenas propuestas sólidas, que sean viables y que realmente atiendan a las demandas de los agricultores y agricultoras familiares, que se explicó, por ejemplo, ¿no?, pues algunas políticas que luego realmente no estaban dando con las necesidades que específicamente tenía la población, ¿no? Y bueno, por finalizar, para concluir, recordar o bueno, reafirmar, ¿no?, que el decenio es un instrumento que realmente nos puede ayudar a impulsar la agenda de tierra y de agricultura familiar en la región. Pero que es importante redoblar esfuerzos, no solo de parte de los organismos internacionales o de los gobiernos, pero también como organizaciones en cuanto a posicionar el decenio, ¿no?, y esta agenda, ¿no?, y reforzar la incidencia para que los estados cumplan sus compromisos en el marco del decenio. También América Latina es referente, aunque hay mucho por hacer, pero es referente en política pública sobre agricultura familiar para otras partes del mundo. Entonces, bueno, lo ganado no solo que no se pierda, sino que se refuerce y se amplíe, ¿no? Y bueno, pues seguir intensificando las estrategias de incidencia y de fortalecimiento de las organizaciones y el diálogo también en la implementación de las políticas. Es muy importante poner atención a esta parte, que se doten de presupuestos que lleguen a los territorios y que atiendan la heterogeneidad de la agricultura familiar campesina, que hoy también se puso de manifiesto. Así que bueno, por último, pues sí decirles que el Foro Rural Mundial está comprometido, ¿no? Seguimos comprometidos en continuar acompañando a la región, a las organizaciones de América Latina, y en este esfuerzo que me ha gustado mucho, como ha dicho Alex, de juntanza, ¿verdad?, entre los territorios, lo nacional, lo regional y lo global. Así que bueno, pues esto sería por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Belén, también por acompañarnos ahora y en general en nuestros procesos regionales. Excelente cierre evidenciando el vínculo de la agricultura familiar y los derechos sobre la tierra para enfrentar los grandes desafíos mundiales que tenemos con la emergencia climática y la necesidad de sistemas alimentarios sostenibles. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión, pero antes de cerrar quiero contarles que hemos tenido a una persona a cargo de la relatoría gráfica del evento, es decir, que resume todo lo conversado en una gráfica, y la representante de quien ha hecho esto, de Amazinc, nos va a contar y a mostrar brevemente los resultados de su trabajo en un minuto. Por favor, adelante los compañeros de Amazinc. Hola, sí, buenos días a todos y a todas. En este momento estoy compartiendo pantalla. Bueno, la pieza de hoy, la conversación iba muy rápido, entonces está aún en construcción. Fue todo un reto cogerles el ritmo. Entonces,
Hay mucha información, en la parte superior tenemos las cosas como transversales a este contexto regional, cómo se habla de una agricultura familiar que es diversa, también de cómo hay una relevancia al modelo agroexportador que no pone en el centro a los y las agriculturas familiares y deja de lado la soberanía alimentaria. También se habló de la inclusión de la mujer, que se ha avanzado, pero sigue siendo muy grande la brecha para la inclusión de la mujer rural. Y se habló también de los pilares que se encuentran en la parte superior derecha de la pieza. Vemos también lo que nos contaron cada uno de los países donde la agricultura familiar pues tiene gran relevancia en cuanto a población, pero no en cuanto a tierra, porque hay una acumulación de tierra, sobre todo por los agronegocios. Se habló también, como para contarles cosas por encima, en Argentina se habló acerca del problema de la seguridad y de cómo el acceso a tierra es una iniciativa de reparación, pero que sigue estando un poco débil en la ejecución. Pasa lo mismo en varios países donde tenemos protocolos, leyes y marcos legislativos, pero en la ejecución pues no representan lo que se necesita. Entonces, bueno, yo seguiré terminando esta pieza y cualquier comentario adicional estaré pendiente. Muchísimas gracias, Juliana, por aceptar el reto de graficar tanta complejidad, ¿no? Muy buen trabajo. Vamos a compartir los resultados del trabajo de Juliana con todos más adelante. Con esto vamos a concluir esta sesión. Les agradezco a todos y todas por su participación nuevamente, especialmente a nuestros panelistas de lujo que hemos tenido hoy, y los invito y las invito a seguir participando en las sesiones siguientes. Hoy día a las 4 de la tarde, hora de Lima, tenemos la sesión que se titula Retos urgentes tras la cumbre, cómo avanzar hacia sistemas agroalimentarios realmente sostenibles. Allí los y las esperamos. Hasta pronto. Gracias, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, chao. Gracias, adiós, hasta pronto. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Saludos hasta Puno. Saludos a todos los países. Gracias, chao, chao. Muy buen evento. Gracias. Felicitaciones, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, Chao, adiós. buen día. Chao, chao. Día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.